En una carretera helada de Montana, un padre y su hija de 8 años desaparecieron sin dejar rastro en 1986. Su coche fue encontrado con las llaves puestas y la puerta abierta, pero ellos jamás regresaron. Hasta que en 2024, una llamada anónima cambió todo lo que creíamos saber sobre esa noche. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campana porque hoy nos sumergimos en uno de los casos más escalofriantes y perturbadores que jamás hayas escuchado. Una historia que durante casi 4 décadas mantuvo a una familia destrozada, a una comunidad aterrorizada y a los investigadores completamente desconcertados. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La nieve caía suavemente sobre la autopista 191 de Montana esa fría noche del 15 de noviembre de 1986. Las temperaturas habían bajado a menos 12 grados, y el viento cortante convertía cada copo en una pequeña daga de hielo. Era el tipo de noche en la que cualquier persona sensata se quedaría en casa, con una taza de café caliente y la chimenea encendida. Pero Miguel Santos no era cualquier persona. Era un padre que había prometido a su hija Elena, de apenas 8 años, el mejor fin de semana de sus vidas. Miguel Santos tenía 34 años y trabajaba como mecánico en un pequeño taller en Billings, Montana. Era un hombre de complexión fuerte, manos callosas por años de trabajo duro, pero con unos ojos que se iluminaban cada vez que hablaba de su pequeña Elena. Desde que su esposa Carmen había fallecido en un accidente automovilístico 2 años atrás, Miguel había dedicado cada momento libre a su hija. Elena era una niña vivaz, con largas trenzas oscuras y una risa contagiosa que podía alegrar incluso los días más grises. Le encantaban los animales, especialmente los caballos, y había estado suplicando a su padre durante meses que la llevara a ver los Mustang salvajes que, según había escuchado en la escuela, corrían libres por las montañas del norte. «Papá, ¿prometes que iremos este fin de semana?», le había preguntado Elena el jueves por la noche, mientras cenaban macarrones con queso en su pequeña cocina. Miguel había sonreído, despeinando cariñosamente a su hija. «Te lo prometo, princesa. Será una aventura que nunca olvidarás». Qué irónico resultarían ser esas palabras. El viernes por la mañana, Miguel terminó su turno temprano. Había pedido el día libre para preparar todo, revisó su camioneta Ford azul del 82, llenó el tanque de gasolina, empacó provisiones para el camping y, más importante, no dejó de sonreír viendo la emoción en los ojos de Elena. «¿Realmente veremos caballos salvajes, papá?», preguntó Elena por 10ª vez mientras empacaban. «Si tenemos suerte y somos muy silenciosos, puede que sí», respondió Miguel, cargando las bolsas de dormir en la parte trasera de la camioneta. A las 3 de la tarde del 15 de noviembre, padre e hija subieron a la camioneta. Elena llevaba puesto su abrigo rosa favorito, unas botas de nieve nuevas, y apretaba contra su pecho a señor Osito, su peluche inseparable desde que tenía 3 años. Miguel había preparado una playlist de canciones que sabía que a Elena le encantaban, y mientras se alejaban de Billings, los dos cantaban Country Roads a todo pulmón. Los vecinos los vieron partir. La señora Henderson, que vivía al lado, más tarde testificaría que nunca había visto a Miguel tan feliz. Se veía como un niño pequeño, emocionado por su gran aventura, diría a los investigadores. Esa sería la última vez que alguien los vería con vida. La autopista 191 serpentea a través de algunos de los paisajes más hermosos y desolados de Montana. Miguel había planeado conducir hacia el norte, hacia el área de Charles M. Russell National Wildlife Refuge, donde había escuchado que los Mustangs pastaban durante el invierno. Era un viaje de aproximadamente 3 horas, pero Miguel había calculado llegar antes del anochecer para montar el campamento. A las 5:47 de la tarde, Miguel se detuvo en una gasolinera en Lewiston para llenar el tanque y comprar algunos snacks extra para Elena. El empleado de la gasolinera, un joven llamado Danny Kowalski, recordaría vívidamente esa parada. «El tipo parecía súper alegre», testificaría Danny más tarde. La niñita estaba emocionadísima, hablaba sin parar sobre los caballos. El papá compró 2 Coca-Colas, algunos chips y chocolates. Se veía como una familia perfectamente normal y feliz. Las cámaras de seguridad de la gasolinera captaron las últimas imágenes conocidas de Miguel y Elena. En las grabaciones granulosas, se puede ver a Miguel cargando combustible mientras Elena permanece en el asiento del pasajero, su pequeña cara presionada contra la ventana, claramente emocionada. Miguel le dice algo que la hace reír, y por un momento, todo en el mundo parece estar bien. A las 6:15 de la tarde, salieron de la gasolinera.
Danny los vio alejarse por la 191 hacia el norte, las luces traseras de la camioneta Ford desapareciendo gradualmente en la creciente oscuridad. Nunca más fueron vistos con vida. El domingo por la mañana, cuando Miguel no regresó a casa como había prometido, su hermana Rosa comenzó a preocuparse. Miguel era obsesivamente puntual, especialmente cuando se trataba de Elena y la escuela. Había prometido que estarían de vuelta el domingo por la tarde para que Elena pudiera hacer su tarea y estar lista para el lunes. Rosa llamó primero a la casa, luego al taller donde trabajaba Miguel y finalmente a algunos amigos. Nadie había sabido nada de ellos desde el viernes. A las 2 de la tarde del domingo, Rosa contactó a la policía local. Inicialmente, los oficiales no estaban demasiado preocupados. Probablemente se quedaron un día extra disfrutando de la naturaleza, le dijeron a Rosa. Ya sabes cómo son estos viajes de camping. Pero Rosa conocía a su hermano. Miguel nunca haría eso sin llamar. Y Elena tiene escuela mañana. Él jamás la haría faltar. El lunes por la mañana, cuando Elena no apareció en la escuela y Miguel no se presentó al trabajo, se emitió oficialmente un reporte de personas desaparecidas. La búsqueda comenzó inmediatamente. Fue el oficial Jake Morrison quien encontró la camioneta. Morrison era un veterano de la fuerza policial del condado con más de 20 años de experiencia. Había visto de todo: accidentes fatales, homicidios, suicidios. Pero nunca había visto algo que lo perturbara tanto como lo que encontró esa tarde del martes 18 de noviembre. La camioneta Ford azul estaba estacionada en un pequeño mirador a aproximadamente 15 millas al norte de Lewiston, justo al lado de la carretera 191. A primera vista, no parecía haber nada obviamente siniestro. El vehículo estaba correctamente estacionado, no había signos de colisión, y los neumáticos estaban intactos. Pero cuando Morrison se acercó más, los detalles comenzaron a pintar una imagen mucho más oscura. La puerta del conductor estaba completamente abierta. Las llaves aún colgaban del encendido. El motor estaba apagado, pero la radio seguía encendida, emitiendo estática. En el asiento del pasajero, el señor Osito de Elena yacía tirado, uno de sus brazos desgarrado. Morrison llamó inmediatamente para pedir refuerzos. Cuando llegó el equipo de investigación, lo que encontraron los heló hasta los huesos. La escena no era la de un accidente típico, ni tampoco la de un abandono voluntario. Era algo mucho más siniestro. El detective principal asignado al caso fue Sarah Chen, una investigadora experimentada que se había mudado recientemente a Montana desde Denver. Chen había trabajado en casos de personas desaparecidas antes, pero había algo en esta escena que activó todas sus alarmas internas. Lo primero que noté, testimoniaría Chen años más tarde, fue que había señales claras de lucha dentro del vehículo. Los asientos estaban desplazados, había arañazos en el panel interior, y lo más perturbador, pequeñas manchas de sangre en el volante y la palanca de cambios. Pero eso no era todo. En la nieve alrededor del vehículo, había múltiples conjuntos de huellas de zapatos. Las botas de Miguel eran fácilmente identificables por su patrón distintivo y tamaño 10. Las pequeñas botas de nieve de Elena también eran claras. Pero había un tercer conjunto de huellas, más grande que las de Miguel, con un patrón diferente. «Alguien más estuvo aquí», murmuró Chen a su compañero, el detective Mark Rodríguez. Y no era amigo de la familia. El análisis forense reveló más detalles escalofriantes. Las manchas de sangre pertenecían tanto a Miguel como a Elena, según las pruebas de ADN realizadas con muestras de su casa. Pero el volumen de sangre era relativamente pequeño, lo que sugería que habían sido heridos, pero posiblemente no de muerte. En la guantera, encontraron algo que nadie esperaba: una nota escrita a mano en letra temblorosa. Era la escritura de Miguel, pero las palabras estaban claramente escritas bajo extrema presión. «Si algo nos pasa, busquen en la cabaña vieja del lago Timber. Él sabe lo que hizo en 1978». ¿Él? ¿Quién era él? ¿Y qué había pasado en 1978? Estas preguntas se convertirían en el núcleo de una investigación que consumiría a los detectives durante décadas. La nota de Miguel desató una búsqueda masiva. Helicópteros sobrevolaron el área del lago Timber, equipos de búsqueda y rescate peinaron cada inch de terreno, y buzos exploraron las aguas heladas del lago. La comunidad entera se movilizó. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda, algunos viajando desde estados vecinos para ayudar.
Rosa Santos se convirtió en la cara visible de la campaña para encontrar a su hermano y sobrina. Apareció en noticieros locales y nacionales, suplicando información. «Alguien sabe algo», insistía en cada entrevista. «Miguel y Elena no pueden simplemente haber desaparecido. Alguien los vio, alguien sabe dónde están». Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró rastro de Miguel y Elena. La cabaña mencionada en la nota resultó ser una estructura abandonada que había sido demolida años atrás. Los registros mostraban que había pertenecido a un hombre llamado Walter Brennan, quien había muerto en 1982. ¿Era Walter Brennan el él al que se refería la nota? Los investigadores profundizaron en su historia, pero Brennan parecía ser simplemente un anciano ermitaño que había vivido solo junto al lago. No había registros de que hubiera conocido a Miguel Santos, y ningún registro criminal. Semanas se convirtieron en meses. Los medios gradualmente perdieron interés. Las búsquedas se volvieron menos frecuentes, y eventualmente se detuvieron por completo. La investigación oficialmente permaneció abierta, pero sin nuevas pistas, el caso lentamente se volvió frío. Muy frío. Los siguientes 38 años fueron tortuosos para la familia Santos. Rosa nunca se casó, dedicando su vida a mantener viva la memoria de Miguel y Elena. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organizaba vigilias y renovaba los carteles de desaparecidos por todo el condado. «Nunca dejé de buscar», diría Rosa en 2024. «Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que veía un carro azul en la calle, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez, solo tal vez, habían regresado a casa». El caso pasó por las manos de múltiples detectives a lo largo de los años. Cada uno llegó con energía renovada y nuevas teorías, pero todos eventualmente se toparon con la misma pared de silencio. La detective Sarah Chen, quien se había jubilado en 2010, nunca dejó de pensar en Miguel y Elena. «Era el caso que me quitaba el sueño», admitiría años más tarde. «Tenía todas las piezas de un rompecabezas, pero no podía hacer que encajaran. La nota, las huellas, la sangre, todo apuntaba a que sabíamos quién había sido, pero no podíamos probarlo». En 1995, casi una década después de la desaparición, hubo un momento de esperanza. Un cazador reportó haber encontrado huesos humanos en el bosque cerca del lago Timber. El condado entero contuvo la respiración mientras esperaban los resultados forenses. Pero las pruebas de ADN revelaron que los huesos pertenecían a un vagabundo que había muerto de causas naturales años atrás. En 2003, una mujer en Nevada llamó a la policía de Montana, jurando que había visto a una niña que se parecía a Elena trabajando en un restaurante de comida rápida. La niña tendría 25 años para entonces. Los investigadores viajaron a Nevada, pero la joven resultó ser una inmigrante indocumentada que no tenía conexión alguna con el caso. En 2010, un convicto en la prisión estatal de Montana confesó haber asesinado a Miguel y Elena, proporcionando detalles que no habían sido revelados al público. La familia Santos se llenó de una esperanza cautelosa, pensando que finalmente tendrían respuestas. Pero cuando los investigadores profundizaron en su historia, encontraron que el hombre había estado en prisión en California durante todo noviembre de 1986. Era solo otro loco buscando atención. Cada pista falsa era como abrir una herida vieja. Rosa envejeció prematuramente, su cabello se volvió gris, y las líneas de preocupación se profundizaron en su rostro. Pero nunca, ni por un segundo, dejó de esperar. El 15 de noviembre de 2024, exactamente 38 años después de la desaparición de Miguel y Elena, el detective actual del caso, David Park, estaba en su oficina revisando archivos antiguos. Era una tradición personal que había desarrollado. Cada aniversario, revisaba el expediente Santos, esperando ver algo que generaciones anteriores de investigadores hubieran pasado por alto. A las 3:47 de la tarde, su teléfono sonó. Departamento del Sheriff del Condado de Fergus, detective Park al habla. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer mayor, temblorosa, llena de emoción. «Detective, mi nombre es Margaret Brennan. Creo que tengo información sobre Miguel y Elena Santos». El corazón de Park se aceleró. Después de casi 4 décadas, había escuchado cientos de llamadas como esta. La mayoría resultaban ser callejones sin salida, personas confundidas o individuos mentalmente inestables. Pero algo en la voz de esta mujer era diferente. «Señora Brennan», dijo Park, alcanzando su grabadora y activándola.
¿Puede decirme qué tipo de información tiene? Hubo una larga pausa. Park podía escuchar a la mujer respirar pesadamente, como si estuviera luchando consigo misma sobre si hablar o no. Mi esposo, dijo finalmente, mi esposo Walter murió hace 12 años. Y antes de morir, me hizo prometer que nunca le diría a nadie lo que voy a decirle ahora. Pero no puedo llevármelo a la tumba. No puedo. Park se enderezó en su silla. Walter Brennan. El nombre de la cabaña vieja. El hombre que había muerto en 1982, años antes de la desaparición. Señora Brennan, ¿está usted relacionada con Walter Brennan? Era mi cuñado, susurró. El hermano de mi difunto esposo Robert. Y detective. Walter no murió en 1982. El mundo de Park se detuvo. Margaret Brennan tenía 89 años y vivía en un asilo de ancianos en Great Falls, Montana. Cuando Park llegó a verla al día siguiente, encontró a una mujer frágil pero decidida, con ojos claros que traicionaban una mente aún aguda. He guardado este secreto durante más de 40 años, comenzó Margaret, sus manos artríticas temblando mientras sostenía una taza de té. Pero cuando vi en las noticias que era el aniversario número 38, supe que tenía que hablar. No puedo ir a mi tumba sabiendo lo que sé. Margaret le explicó a Park que Walter Brennan había fingido su muerte en 1982 después de matar accidentalmente a un hombre durante una pelea en un bar. Su familia lo había ayudado a desaparecer, creando documentos falsos de defunción y enterrando un ataúd vacío. Walter era un hombre violento, continuó Margaret. Había estado entrando y saliendo de prisión desde que era adolescente. Cuando mató a ese hombre en el bar, sabíamos que esta vez lo mandarían a prisión de por vida. Así que mi esposo Robert y yo lo ayudamos a fingir su muerte. Pero Walter no había desaparecido. Se había escondido en una cabaña profunda en el bosque, sobreviviendo de la caza y ocasionalmente visitando a su familia por provisiones. En noviembre de 1986, la voz de Margaret se quebró. Walter vino a nuestra casa completamente histérico. Tenía sangre en su ropa y estaba hablando incoherencias sobre un hombre y una niña que había tenido que silenciar. Park sintió que su sangre se helaba. Margaret continuó. Dijo que había visto a un hombre merodeando cerca de su antigua cabaña, la que había sido demolida. Pensó que era un investigador privado o policía que había descubierto que no estaba realmente muerto. Entró en pánico y lo siguió. Según Margaret, Walter le había contado que había seguido la camioneta azul hasta el mirador, donde había confrontado a Miguel. Miguel había reconocido el nombre Walter Brennan de los viejos registros de propiedad y había comenzado a hacer preguntas sobre por qué Walter estaba vivo cuando se suponía que había muerto. Walter dijo que el hombre comenzó a amenazarlo con llamar a la policía, susurró Margaret. Y entonces perdió el control. Lo que Margaret reveló a continuación fue tan horrible que Park tuvo que hacer una pausa en la grabación para recobrar la compostura. Walter había atacado a Miguel en el estacionamiento, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Elena había comenzado a gritar, y en su pánico, Walter la había golpeado también, pero no lo suficientemente fuerte como para matarla. Walter los llevó de vuelta a su escondite en el bosque, continuó Margaret, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Los mantuvo ahí durante varios días. Dijo que no sabía qué hacer, que había entrado en pánico total. Park tuvo que detenerse de nuevo. La imagen de Miguel y Elena, heridos y aterrorizados, mantenidos cautivos en alguna cabaña remota durante días, era casi demasiado para procesar. ¿Qué pasó después?, preguntó Park con voz tensa. Margaret cerró los ojos, como si le doliera recordar. Walter dijo que el hombre seguía tratando de convencerlo de que lo dejara ir, prometiendo que no diría nada a la policía. Pero Walter sabía que no podía arriesgarse. Y la niñita seguía llorando por su mamá. La historia se volvió aún más siniestra. Walter, dándose cuenta de que no podía mantener a sus cautivos indefinidamente, había tomado una decisión final. Una noche, susurró Margaret, Walter vino a casa y me dijo que había terminado. Que ya no tendríamos que preocuparnos más. Park sintió náuseas. Le dijo específicamente qué había hecho. Margaret asintió lentamente. Dijo que los había llevado profundo en el bosque, a un lugar donde nadie los encontraría jamás. Y que ahí terminó todo. Pero había más. Margaret le entregó a Park algo que había estado guardando durante todos estos años,
un pequeño objeto que Walter le había dado esa noche como prueba de que todo había terminado. Era una pequeña cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Grabado en el corazón estaba el nombre Elena. Con la confesión de Margaret y el collar de Elena como evidencia, Park inmediatamente organizó una nueva búsqueda. Margaret había proporcionado direcciones generales hacia el área donde Walter supuestamente había llevado a Miguel y Elena, pero encontrar el sitio exacto después de 38 años sería como buscar una aguja en un pajar. El equipo incluía especialistas forenses, perros entrenados para encontrar restos humanos y tecnología de radar de penetración terrestre. Rosa Santos, ahora de 71 años, insistió en estar presente. «He esperado 38 años por este momento», le dijo a Park. «No me van a mantener alejada ahora». La búsqueda duró 5 días. El terreno era accidentado, cubierto de décadas de crecimiento vegetal y cambios naturales. Pero en la mañana del 5.º día, uno de los perros detectores hizo una señal. Lo que encontraron a 6 pies bajo tierra, envuelto en viejas lonas, confirmó las peores pesadillas de todos. Los restos de Miguel Santos y su hija Elena fueron finalmente encontrados juntos, exactamente como Margaret había descrito. El análisis forense confirmó sus identidades a través de registros dentales y ADN. Rosa Santos colapsó cuando le dieron la noticia. Después de casi 4 décadas de esperanza, la realidad final era tanto un alivio como una devastación total. Walter Brennan había muerto realmente en 2012, llevándose sus crímenes a la tumba. No habría justicia en el sentido tradicional, no habría juicio, no habría sentencia. Pero para la familia Santos y la comunidad que había vivido con este misterio durante décadas, finalmente había respuestas. Margaret Brennan fue acusada como cómplice después del hecho por ayudar a encubrir los crímenes de Walter, pero debido a su edad avanzada y cooperación total, recibió libertad condicional. «Sé que lo que hice estuvo mal», dijo en su declaración final. «Debería haber hablado hace 38 años. Tal vez Miguel y Elena aún estarían vivos. Viviré con esa culpa hasta el día que muera». El funeral de Miguel y Elena Santos se realizó el 10 de diciembre de 2024. Cientos de personas asistieron, incluidos muchos que habían participado en las búsquedas originales décadas atrás. Rosa finalmente pudo despedirse de su hermano y sobrina. «Están en casa ahora», dijo Rosa durante el servicio. «Después de tantos años perdidos en la oscuridad, finalmente están en casa». Mientras los investigadores cerraron oficialmente el caso Santos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo logró Walter Brennan vivir escondido durante tantos años? ¿Hubo otras personas que lo ayudaron además de su familia? Y más perturbador aún, ¿hubo otras víctimas? Los investigadores están revisando ahora otros casos sin resolver de personas desaparecidas en Montana durante las décadas de 1980 y 1990, buscando posibles conexiones con Walter Brennan. Lo que sí sabemos es esto: Miguel Santos mantuvo su promesa a Elena. Le había dicho que sería una aventura que nunca olvidaría. Y aunque esa aventura terminó en tragedia, su amor por su hija y su determinación de protegerla, evidenciado por la nota que dejó en su camioneta, finalmente llevó a la verdad. 38 años después, padre e hija finalmente descansaron juntos. Y una comunidad que había vivido con preguntas durante casi 4 décadas finalmente tuvo sus respuestas. El caso Santos nos recuerda que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre encuentra la manera de emerger de las sombras. Y que el amor entre un padre y su hija puede ser lo suficientemente fuerte como para hablar desde más allá de la tumba. La carretera 191 de Montana sigue serpenteando a través del paisaje desolado, igual que lo hacía esa noche helada de noviembre de 1986. Pero ahora, cuando los viajeros pasen por el mirador donde se encontró la camioneta de Miguel, pueden recordar no solo la tragedia, sino también el amor inquebrantable que finalmente trajo justicia a 2 almas perdidas. Elena Santos tenía solo 8 años cuando murió, pero su recuerdo ayudó a resolver su propio caso casi 4 décadas después. Su pequeño collar de corazón de oro, guardado como evidencia de un crimen terrible, se convirtió en la llave que abrió la puerta hacia la verdad. Y Miguel Santos, quien había prometido a su hija el mejor fin de semana de sus vidas, demostró que el amor de un padre trasciende incluso la muerte. Su nota, escrita en momentos de terror absoluto, se convirtió en el mensaje que eventualmente los traería a casa. Esa es la historia de Miguel y Elena Santos. Una historia de amor, pérdida, misterio y finalmente, justicia.
Una historia que nos recuerda que algunas promesas son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlas.